Hola a todos, bienvenidos a este wrap-up de septiembre, que viene siendo el resumen, vamos a decir, breve de los libros leídos durante el mes de septiembre. 4 libros en esta ocasión, voy a obviar luego lo que he podido leer a mayores, ¿vale? Alguna cosa de terror, bueno, cositas varias que ya os comentaré con el tiempo, ¿vale? Y voy a centrarme en los 4 libros del TBR, parece lo lógico, o de los libros que me planteé leer este mes. Y por supuesto os dejaré abajo, si todo va bien, los enlaces a las reseñas de los propios libros, ¿vale? Que son un poquito más profundas y de esta manera, si veis algún libro que os parezca curioso, pues podéis echar un vistazo en más profundidad para ver pues, si os interesa realmente adquirirlo, conseguirlo de alguna manera, o si nos interesa, pues nada, tiráis millas para adelante y pues echáis un vistazo al resto de libros. Vamos con el primero de todos, que es Dioses del Mundo del Río, terminando la saga del Mundo del Río. Terminando. Recordemos que el autor Philip Joseph Farmer básicamente lo que hizo fue que planteó un final que dejaba más incógnitas que otra cosa, aunque se resolvían varias líneas argumentales, pero otras quedaban en el aire y la gente le pidió que escribiera otro final, ¿vale? Que escribiera algo más sobre el mundo del río. Es curioso porque, bueno, en este caso, pues como muchos otros autores que dejan una saga o que dejan un personaje, recordemos a Conan Doyle con Sherlock Holmes, que se lo cargó y luego tuvo que buscar la manera de resucitarlo, entre comillas, bueno, en este caso lo he dicho, que recuperen una saga. Le pasó lo mismo a Frank Herbert con Dune. Después de los 3 primeros libros, el resto fueron pedidos por los fans. Y digamos que en este caso pues, se resuelven muchísimas más incógnitas del mundo del río. Cambia muchísimo el formato porque ya no tenemos ese enorme planeta, ya no están en el enorme planeta, sino que están centrada en la Torre de las Nieblas, que es donde están diversos personajes y todo lo que va ocurriendo pues en la Torre de las Nieblas. Un misterio inicial, una muerte que nadie sabe muy bien quién la ha realizado y tienen que investigar pues quién narices se ha cargado a esta persona, que no quiero decir mucho más para no soltar spoilers. Bastante curioso, la verdad es que es un cambio de formato interesante. Por supuesto van a investigar todas las nieblas, van a investigar todo lo que estaba planificado para allí, todo lo que hacían los sépticos, los intereses de cada uno de ellos, cómo eran personas diferentes y como eran diferentes pues tenían diferentes objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el libro en sí mismo, el planteamiento está muy bien. Quizás no envejeció demasiado bien la saga, porque el libro es de bastante una corte moral, vamos a decir, importante, con lo cual pues no envejeció demasiado bien, pero yo creo que sería una opción brutal de adaptación a cine-televisión, personalmente. Porque, pues como muchas otras sagas, se pueden actualizar dentro de un cierto margen y pues conseguir que sea una saga gigantesca. Ya veis todos los libros que hay, pues hombre, yo creo que aparte de los libros tenemos el libro de relatos que completa varias de las situaciones que hay en el mundo del río y bueno, pues fuera de España Riverworld es muy conocido y tiene pues muy buena prensa. Con lo cual, pues lo dicho, se me hace raro que no consigan adaptarla, por mucho que lo dicho, el corte moral en esta época que nos ha tocado vivir no es demasiado importante. La verdad es muy interesante seguir leyendo a Philip Joseph Farmer, ¿vale? Tengo por ahí algunos de sus libros y bueno, pues continuaré leyendo porque me parece que es un autor de ciencia ficción de lo más interesante. La precuela o segunda precuela, recordemos que la saga de la Fundación tiene, bueno, en principio es la trilogía de la Fundación, ¿vale? Y tiene 2 libros iniciales, que son las precuelas, Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación. Que muchas veces, siempre digo lo mismo cuando hablo de las precuelas, en ocasiones no valen para nada, son una especie de idea que tiene el propio autor para sacar pasta. En este caso, al ser un libro antiguo, pues podemos entender que el autor tenía otra idea muy concreta, es decir, él nos quería explicar de dónde salía toda la historia de la Fundación, que es una historia, una trilogía, en sí misma es una trilogía completa. Pero conocer la vida de Harry Seldon antes de la Fundación mola mucho. Recordemos que en la Fundación Harry Seldon aparece como una especie de holograma, un holograma cabrón que les va diciendo, pues ahora tenéis una crisis por esto y tenéis que hacer aquello, ahora tenéis unas crisis por aquello y tienes que hacer esto. Y bueno, pues da una sensación casi robótica, ¿no? De un fulano que aparece allí a soltar mierda y a decir, ahora tenéis que hacer X, Y o Z. O para decirles, tenéis un problema muy grave y ahora tenéis que resolverlo de tal forma. Bueno, es bastante curioso, pero lo dicho, aparece como una especie de personaje, como si fuera un dios, ¿no? Yo lo que digo es lo que pasa, ¿no? Al menos la mayor parte de las veces. Y en este caso vemos a un Harry Seldon joven,
Bueno, primero lo vemos cuando va a la convención de matemáticas y suelta la idea de la psicohistoria en sí misma, cómo fuerzas dentro del imperio intentan que desarrolle la psicohistoria y otras fuerzas pues quieren hacerse con él porque da igual que la desarrolle o no, simplemente dicen, mira, con este tío hablando de psicohistoria, da igual que la cree o no, nosotros vamos a crear el propio futuro dándole a la gente esa idea de la psicohistoria dice X y al final por la propia voluntad de la gente o por la propia creencia de la gente se cumple. Harry Seldon huye, bueno, todas esas cosas que pasan, y aquí en Hacia la Fundación, que es donde me tendría que centrar realmente, vemos a un Harry Seldon que ya es conocido, ya es un poco como una especie de medio héroe de Trantor, del planeta capital, pero es que además pues todos los alrededores le conocen, ¿vale? Es el tipo ese que anda desarrollando la psicohistoria, que parece que cada vez le va mejor, que cada vez consigue desarrollar más el tema psicohistórico, empieza ya a atinar, empieza a descubrir cositas como que, bueno, pues quizás en un momento determinado, desentendiéndose un poco de la periferia del imperio, pueden conseguir mantener el núcleo, ¿vale? Que son cosas que son curiosas, ¿vale? Yo creo que parece bastante interesante y bueno, pues sigue intentando afinarlo, pero va a necesitar algo más, porque a lo largo del tiempo vamos a ver a un Harry Seldon muy humano, que se hace viejo, que es consciente de hacerse viejo, lo vamos a ver en varias escenas, creo que muy emotivas, y cómo necesita que alguien siga su legado. Y cuando se da cuenta de esto realmente es una sensación muy dura porque creo que todos vamos a llegar a eso, ¿vale? Los jóvenes que leáis el libro, pues quizás no os toque tanto la fibra, pero desde luego yo os aseguro que para los que tenemos una edad te das cuenta de eso, ¿no? Dices, hombre, pues el que tenga que ver algo más y decir, bueno, yo me queda poco, tengo que encontrar a alguien que siga mi legado, pues me parece muy significativo. Por supuesto, ese Seldon muy humano va a estar relacionado con temas que luego en la Fundación no vamos a ver. Que esto es una cosa que a mí me parece súper graciosa, ¿vale? Porque, como digo, temáticas de la propia Fundación, de la trilogía de la Fundación, no vamos ni a olerlas, perdón, temáticas de la precuela de las precuelas de la Fundación, no vamos a olerlas en la trilogía. Al menos hasta que ya se empiecen a desvelar cosas. Con lo cual, reitero, me parece unas precuelas de lo más interesante, de lo más interesantes, vaya, los dos libros, muy diferentes entre sí, pero los dos suman. Además de eso, creo que son muy legibles, aunque le guste la Fundación, le van a gustar las precuelas. Y un detalle que creo que es importante es que primero hay que leer la saga de la Fundación, la trilogía de la Fundación, y luego, una vez ya conoces esos secretos que se van desvelando a lo largo de la trilogía, puedes leerte las precuelas sin que éstas te fastidien la historia. Y sí, ya sé que en principio lo lógico es leerlo por orden cronológico, pero no, en este caso, mucho cuidado, recordar que es mejor leer primero la trilogía de la Fundación y luego volver atrás. Luego, bueno, puedes seguir con las secuelas, pero tienes esa opción de volver atrás, antes o después, cuando te apetezca, ahí no hay problema. Vamos allá con La muralla del dragón de Tori Denning, que es un libro muy curioso porque recordemos que en el primero de los libros tenemos, bueno, es de la trilogía del Imperio, de los Reinos Olvidados, donde vamos a ver fantasía medieval, vamos a decir, y en el primero de los libros vemos cómo se juntan los tuiganos, cómo siguen a un Khagan, que podría ser un poco el equivalente a lo que sería Gengis Khan en nuestro mundo, y se dedica a conquistar cosas por ahí, conquista ciudades, a su manera, nos explican la cultura tuigana, todo muy bonito, la verdad es que está muy bien el primero de los libros, y vemos cómo se enfrentan pues a la muralla del dragón que da título a este segundo libro. Y en este segundo libro me pareció maravilloso cómo plantearon el tema, porque se nos cuenta la historia desde el punto de vista de uno de los generales del imperio de Kowloon, que es el imperio que están invadiendo los tuiganos, de manera que en vez de ver la cultura tuigana, que ya la conocemos, ya la entendemos, más o menos, o deberíamos entenderla si leemos el primer libro, pues en este segundo libro vemos la cultura de Kowloon, vemos a su general intentando hacer las cosas lo mejor posible, vemos a ese general intentando salvar a su imperio y vemos a los tuiganos pues liando la parda como saben hacer ellos, como saben hacer la guerra. Muy interesante este cambio de punto de vista porque de esta manera descubrimos una civilización, entre comillas, nueva del mundo de los reinos olvidados. Es una civilización que tiene mezcla en las civilizaciones del este, chinos, japoneses y tiene partes coreanas también, ¿vale? Pequeños detalles muy sutiles, pero bueno, el autor entiendo que se informó muy bien y en ese sentido pues hizo un grandísimo trabajo. A mí me aplanó muchísimo el tema de la corte y demás porque se me hace súper pesado tanta diplomacia, sobre todo después de leer el primer libro y ver cómo los tuiganos tienen muchos problemas, se anotan en duelo y el que sobrevive es el que tenía razón, ¿vale? Pero en este caso pues la diplomacia es mucho más puntillosa y lo dicho, en ocasiones toca bastante la moral, pero bueno, pues vamos a ver todo lo que va pasando, vamos a ver toda la historia. No es una historia agradable, yo os lo digo así, me parece una historia realista
desde el punto de vista que es medio fantástico, ¿vale? Pero realista desde el punto de vista de decir las cosas que pasan no son todas cosas buenas. Eso me encantan los libros porque al final el mundo es el que es, a veces pasan cosas buenas, a veces pasan cosas malas, esto es así y le da bastante realismo el que pues en el libro pasen cosas buenas y cosas malas. Y vamos a ver también pues qué va a pasar con los Triganos después de invadir el imperio de Shoulun. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer, que nos da un poquito la idea de lo que será el tercer libro que leeré, si puedo, en este mes de octubre. Por cierto, si no me equivoco, el tercer libro también está contado desde un tercer punto de vista. Veremos que puede ser muy interesante. Y por aquí vamos a sacar el libro de la saga del Rey de Melibone. Fijaros que, bueno, ahora mismo tiene lo que viene siendo las solapas, ¿vale? Que se suelen llamar. Y fijaros que si sacamos las solapas, el libro no está nada mal, ¿vale? Las solapas están bastante tocadas, vamos a dejarlas por aquí. Y el libro, por lo dicho, no está nada mal para el tiempo que tiene, la verdad. Tenemos aquí dos historias, La Torre Evanescente y La Venganza de la Rosa. Las historias de Rey de Melibone, recordar que es un elfo del caos, sin patria, sin gente, sin nada. En principio era el emperador hereditario de los elfos del caos. Y básicamente, bueno, son gente oscura que trata con los dioses del caos, todo muy tenebroso, todo muy duro. Y en principio la idea general que tenía el Rey de Melibone era, en vez de sentarse en el trono, pues dejaba a su primo que había conspirado contra él, lo dejaba en el trono de Imrim, el trono de los elfos oscuros, y a su amada, que es la hermana de aquí del muchacho, del primo, Cimori, si no me equivoco, pues que su amada pues la deja allí también, la deja esperar, ¿vale? Y él se va pues a recorrer el mundo. Suena así un poquito feo, pero en realidad la idea más o menos lógica es investigar todas las razas humanas que están en ese momento pues aumentando su poder, creciendo su influencia, aumentando su número y demás, como suele pasar en los mundos de fantasía, y ver por qué ellos están subiendo y su propio reino está bajando. Con el tiempo se convierte pues, en un elfo sin tierra, sin país, sin colegas, sin nada, hasta sin prometida. O sea que, bueno, vamos a ver un elfo con muy mala baba y tratando pues, de hacer lo que le apetece, básicamente. Y en este caso, lo que le apetece en La Torre Evanescente, que es de lo que voy a hablar, en La Venganza de la Rosa lo leeré en este mes de octubre, en teoría, ¿vale? Esa es la idea. Pues nos encontramos con que está persiguiendo a uno de los personajes que ya vimos en esta saga, y es que, bueno, pues hay un nigromante que conspira para cargarse a su reina y tomar el poder. El rey lo evita, y este nigromante, que en principio era pues una especie de, vamos a decir, personaje poco poderoso, que cuando aparece el rey pues ya no tiene problema a la hora de vencerle, pues se convierte en un antagonista bastante duro, ¿vale? Porque se vende a los poderes del caos, entonces le da muchísimo poder para liar la pardísima. Con lo cual, pues de pronto el Rex se encuentra con que en vez de luchar contra un tipo que se lo puede vencer en cualquier momento, pues va a luchar contra alguien que tiene el favor del caos y entonces la va a liar pardísima. La historia empieza en una zona congelada, en una zona de nieve y demás, donde como siempre estos personajes superpoderosos pues de pronto dicen, ay, no sé si voy a sobrevivir o no, nadie lo sabe, es un misterio. Con lo cual pues me parece un poco de aquella manera, pero no cuento por qué termina en un desierto. Entonces hace así una especie de círculo curioso. Vamos a ver historias bastante interesantes en ese sentido. Como digo, el antagonista principal va a ser este nigromante y en principio pues, va a salvar una damisela muy parecida a su antiguo amor de Cimoril, que gracias a ella pues va a vencer en esta primera ocasión al nigromante. Después le va a tener una trampa al nigromante, va a tener que luchar con un dios, nada menos. Y por último pues se va a encontrar con que va a llegar a la ciudad de Tannelorn, que es una ciudad, vamos a decir, mágica, que funciona, que existe en diferentes dimensiones. Acordaos del multiverso este del Rey de Melibone. Con lo cual, pues lo dicho, es una ciudad que vive en varias dimensiones y demás, es una ciudad para precisamente los Elrics que andan por el mundo adelante, que puedan vivir en paz, pero se encuentra con que va a ser atacada y necesita encontrar fuerzas, y esas fuerzas las va a encontrar en otra dimensión, con otros Elrics, para luchar contra la Torre Evanescente. Una torre que también va saltando de dimensión en dimensión, que es así muy curioso, entonces tienen que aprovechar el momento exacto para meterse en ella y vencer a los enemigos. Bueno, pues ya sabéis un poquito cómo va el tema. Son unas historias bastante, vamos a decir, curiosas. Me gusta ver cómo el vendido al caos pues acaba por cagarla. Una y otra vez está ahí, dale que te pego, pero parece que es un poco el camino fácil.
¿no? Y Elric sigue el camino difícil, ¿no? Recordemos que él es por tradición, es un seguidor del caos. En su espada lleva esa especie de demonio Arioko, ¿no? Que es capaz de vencer a super enemigos, pero por otra parte se da cuenta de que si vence el caos se va a tomar por saco todo el planeta. Y no solo el planeta en sí mismo que él conoce, sino todo el multiverso, ¿vale? Que va saltando por ahí de un lado a otro, con diferentes personajes, que eso mola mucho porque creo que vemos a Elrics muy diferentes. Uno de ellos con una especie de garra semi-artificial ahí en la mano, con un ojo quitado y un ojo mágico que le permite ver otras dimensiones y demás, que queda súper espectacular. Todo muy, muy curioso. A mí la verdad es que me llamó mucho la atención y me parece que es un libro de los más interesantes. La sensación que tengo es que los relatos del Elric de Meliones son muy buenos y las novelas, que son un poquito más largas, no me gustan. La primera me pareció un poco regulinchi, lo comenté y me apalizaron por ahí por internet. La segunda, La Fortaleza de las Perras, también me pareció muy regulinchi, tiene cosas curiosas en general, pero la historia, pues no, la verdad es que no me pareció que tuviera tanto para esa historia, que no da para novela, da para relato y poquito más. Y el resto, a partir de ahí, todo va cuesta abajo, vamos a decir, todo muy bien, todo maravilloso, relatos interesantes que aunque tengan un enemigo común, aunque tengan una línea común, como luego tendrá, sospecho, La Venganza de la Rosa, pues vemos que son 3 relatos independientes y que funcionan muy bien, ¿vale? Reitero, me parece interesante, y la saga en sí misma, si obviamos estos primeros libros, el resto me parece que son una saga necesaria de leer para cualquier lector de fantasía. Bueno, y vamos a hacer aquí cómo era este montadito, ¿no? Que me gusta hacer a mí para hablar en general de los libros. No es un mal mes, no ha sido un mal mes, ¿vale? Me ha parecido bastante interesante el mes en sí mismo, no solo por terminar la saga del Mundo del Río, que ya tocaba, ¿vale? Ya llevaba bastante tiempo con ella, y la verdad es que a la gente que no le pareció una idea interesante, pues está un poquito hasta las narices ya que le hablara del Mundo del Río. O sea que, pues, bien, me alegro de terminarla, porque aparte a mí me gustó, me parece muy interesante y, como digo, muy adaptable a la pantalla. Y al resto, bueno, todo bien, ya sabéis, evidentemente ciencia ficción con Asimov, fantasía con La Muralla del Dragón, que ahora en octubre supuestamente pues terminaré esta trilogía, y con Elric de Melibone, pues últimamente bien. Reitero, los primeros libros horribles, a partir de ahí estoy muy contento, ¿no? Cómo evoluciona la saga, y no sé cómo acabará, ¿vale? Veremos. En principio también va a ser el último libro que leeré en este octubre de Elric de Melibone, ¿vale? Porque me falta el penúltimo libro, el de La Maldición de la Espada Negra, o sea que bueno, hasta que lo consiga no leeré los 2 últimos libros. Y bueno, pues nada más, yo bastante contento, a nivel de lecturas, bastante contento con septiembre. La verdad es que también es un mes que leí mucho en un momento dado y luego paré de leer por completo, bueno, por circunstancias personales y demás, y bueno, pues nada, no puedo quejar del mes, la verdad es que estoy bastante contento. Un poco de ciencia ficción, bueno, mucho de ciencia ficción realmente, un poco de fantasía oscura y demás, yo creo que está bastante bien. Me falta un poquito de terror, la verdad, pero bueno, todo es cuestión de plantearlo y darle caña. La verdad es que el tema terror últimamente lo tengo un poquito abandonado, salvando a Lovecraft y el círculo Lovecraft en general, pero bueno, espero irle dando caña en los últimos meses del mes, si es posible, claro, por supuesto, ya digo que estoy condicionado por temas personales, pero bueno, espero poder irle dando caña cuando vaya terminando el año. Y nada más. Como digo siempre, espero que os haya parecido un wrap-up interesante, y como siempre, pues lo dicho, os dejaré debajo los enlaces para que le echéis un vistazo si os apetece, si queréis saber un poquito más de cualquiera de los libros. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.